Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vivimos en un mundo de falsas creencias. Cuando nosotros vemos una película que nos gusta en el cine, o cuando nosotros vemos en la televisión, una película que nos parece interesante, lo que buscamos es pasar el rato, divertirnos, entretenernos, que el director, los actores y el guionista nos cautivasen durante esa hora y media o 2 horas que dura aquella película. Nosotros pensamos que su único objetivo es que ese equipo humano que se encuentra detrás de ese film sea para pasarlo bien. Y en muchas ocasiones así es. A veces lo consiguen con más y en otras con menos éxito. Pero me gustaría hablar de otra segunda intención que en muchas ocasiones encontramos dentro del cine. El cine y otros sitios, en documentales o incluso en videoclips musicales. Es una forma sutil de control por la cual a usted le modifican la forma de pensar y no se da cuenta. En no pocas ocasiones se habrá dado cuenta que sale del cine exaltado por aquella increíble historia que le han contado sobre aquel maravilloso soldado o aquella increíble mujer que efectuó tales o cuales proezas. Les voy a contar una anécdota para que entiendan de lo que estoy hablando. En Valladolid hay un congreso anual, una convención anual de cine, cuyo nombre es la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine. Comenzó hace muchos años, no penséis que es nueva, lleva desde 1959 emitiendo todos los años las mejores películas que, han podido adquirir para presentarlas dentro de ese concurso internacional. La SEMINCI no tiene muchos fondos, desgraciadamente no puede traer esas grandes películas comerciales que todos veis en los grandes medios de comunicación, pero tal vez en cierto modo sea bueno. No obstante, independientemente de lo que ocurra en la SEMINCI, me gustaría decirles que esa Semana Internacional de Cine nació como la llamada Semana de Cine Religioso de Valladolid. ¿Cómo lo habéis oído? La SEMINCI comenzó siendo una semana en la cual se emitían películas con un acusado tinte, doctrinal. Vamos a usar este término. Entre ellas había otro tipo de cuestiones, por supuesto. Pero digamos que el objeto o la finalidad real era transmitir los valores morales católicos. De alguna manera pretendían llenar los seminarios y que la gente se sintiese contenta y feliz de la religión que profesa. Eso es lo que intentaban. Existía una segunda, intención. En ocasiones lo conseguían con más o menos éxito. Los seminarios estaban de capa caída y gracias a este tipo de impulsos propagandísticos consiguieron que algunas u otras personas finalmente decantasen su vida hacia esa dirección. Como vemos, el cine tuvo una segunda intención. Pero vamos a centrarnos en lo que ocurre hoy en día. Han pasado muchos años desde 1959 y nos encontramos en el año 2015. Han pasado ya muchos años. Y hay un tipo cuyo nombre es John Rizzo, que ha estado denunciando una serie de cuestiones que se estaban produciendo en muchas de las películas que se estaban filmando últimamente. De hecho, no solo últimamente, sino que denunciaba una serie de manipulaciones sociales que se estaban efectuando en muchas de las películas que se han emitido en estos últimos años. No penséis que John Rizzo es una persona cualquiera. John Rizzo fue abogado de la CIA durante 34 años, ni más ni menos. Asesor general adjunto de la CIA. ¿Y sabéis qué libro ha escrito? Company Man, 30 años de controversia y crisis en la CIA, donde denuncia esta manipulación mediática para que usted, cuando salga del cine, se sienta feliz y se solidarice con las intervenciones militares. ¿Cómo suena? ¿Le ha sonado raro? Pues le aseguro que así es. Veréis, según el señor Rizzo, la CIA contrata productores para hacer documentales, para hacer películas de Hollywood, para hacer incluso clips musicales. Y esto lo dice un tipo que ha trabajado 34 años para la CIA. ¿Os podéis imaginar?
Este hombre sabe lo que está diciendo. Ha estado dentro. Les están a ustedes entregando propaganda. El señor Rizzo dice que hay una división dentro de la CIA que se dedica a estas cosas. Concretamente se llama la División Nacional de Recursos. Así es como se llama. O esa es la traducción al castellano de esta maravillosa división. Recientemente he podido ver cómo hay algunas películas que me han parecido, pues, puede que divertidas para algunos y para otros nos ha parecido, aparte de divertidas, una mera propaganda. Yo no voy a criticar si las películas son buenas o no son buenas, porque posiblemente lo sean. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de ver alguna de estas películas y he salido entretenido del cine. Pero a mí no me han lavado el cerebro. Yo estaba convencido y tenía muy claro qué es lo que pretendía ese equipo de filmación, ese equipo que produjo la película, para que a mí no se me pudiese contagiar con ese problema. Y es que recientemente ha salido una película, entre otras, como por ejemplo La noche más larga. ¿Habéis oído hablar de la película La noche más larga? En la cual, bueno, pues se recrea maravillosamente la operación con la cual capturan a Osama Bin Laden. Una increíble operación, me parece que se llamaba la Operación Jerónimo, con la cual después de unas turbulentas acciones, increíbles movimientos y una atropellada Operación Black, consiguen finalmente capturar y asesinar a Osama Bin Laden. En realidad es propaganda. Posiblemente nada obedezca a la realidad. Todo es ciencia ficción. Es más creíble, desde mi punto de vista, pues no sé, Star Wars o Matrix, que estas películas que nos muestran una falsa realidad. Lo que pretenden es sencillamente que usted acepte ese tipo de intervenciones y ese tipo de actos que desde luego son inmorales. Otra de las películas que recientemente ha salido, que yo no digo que no sea divertida, creo que es bastante divertida además, y es la de American Sniper, el francotirador. Seguramente que la hayan visto ustedes, el francotirador, o a lo mejor no la han visto porque la van a ver recientemente, o la van a ver dentro de poco, no lo sé. Pero es importante que cuando usted vaya a ver este tipo de cuestiones, comprenda que lo que tratan de hacer, aparte de divertirle, que le logran, es de incoarle a que usted acepte ese increíble modelo o esa increíble American Wildlife, esa forma de entender de cómo conquistamos, dominamos y nos hacemos el control del mundo por el bien de los países ocupados y por el bien de los países sometidos, vamos a usar este término, cuando en realidad son ellos los que están sometiendo. Y es curioso porque comprender el pensamiento de la película American Sniper es bastante complicado. Es un francotirador. Un francotirador es un tipo que dispara a la gente a cientos de metros de distancia. A veces, si es muy bueno, a miles. Y yo sinceramente no entiendo cómo se puede glorificar la idea de un tipo que, parapetado en una zona donde nadie le puede ver, está fulminando a personas, seres humanos, por unas u otras causas. Sinceramente, no lo entiendo. Glorifican la figura de ese francotirador que aparece en la película, lleva un impresionante rifle, concretamente debe ser un Macmillan o un Barrett o una cosa parecida de este tipo, una gran precisión, equipado con la mejor óptica, la más alta tecnología, y por supuesto este hombre está rodeado de un aparato logístico, satélites, espías, última tecnología. Ese hombre, cuando está atacando, está rodeado o parapetado de lo mejor de lo mejor. No os podéis pensar que aquella persona coge, se sienta y empieza a disparar. Lo que yo sinceramente no entiendo es ese afán de convertir a héroes de tipos que se dedican a disparar a personas parapetados en un sitio donde nadie les ve. Esto no lo digo yo solo. Vamos a hablar de otras personas que lo han dicho a posteriori. Yo os voy a poner un ejemplo y he cogido la pizarra, la tengo aquí detrás, para que vosotros entendáis algo que me parece fundamental de lo que está ocurriendo realmente. Veréis. En la guerra de independencia española, cuando en el siglo XVIII España es invadida por los franceses
Y en esa invasión los españoles lo que hacen es una dura fuerza contrarrestando a todo este tipo de invasión que se había producido por parte de tropas francesas. Utilizaron la guerra de guerrillas, utilizaron por supuesto el sabotaje y por supuesto utilizamos a francotiradores. Los españoles ya tenían sus francotiradores. Utilizaban un curioso fusil, un Baker, al parecer de fabricación británica, con lo cual a los franceses cuando entraban o cuando se aproximaban a ciertos puntos o cuando había franceses que tenían más o menos poder dentro del aparato militar que nos había invadido, bueno, pues se les disparaba, con más o menos suerte. Pero en aquella historia que ocurrió en España hace ya muchos años, y ese modelo se está repitiendo, los españoles cerramos filas. La verdad es que hay que tener en cuenta que la solidaridad cuando ocurren cosas de este tipo es inmensa dentro del Estado español. No sé qué tiene el espíritu latino, que la verdad es que nos hacemos un auténtico bloque infranqueable. Tal vez sea por los miles de años de guerras que ha habido en el Mediterráneo que ha forjado nuestro carácter. Pero independientemente de eso, lo que ocurrió fue lo siguiente. Había dos países, el país A y el país B. Como veis, A y B. En este caso, el país A era España y el país B era Francia, y hablo de la guerra de la independencia. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Cogió el país B e invadió España. Nos invadió, además con el consentimiento real, casi dándoles la mano. Nos invadió. Y España lo que hizo fue utilizar toda la inteligencia que tenía para intentar acabar con esa invasión. Desde luego. No penséis que nos quedamos con los brazos cruzados. No, ni mucho menos. A los franceses en aquella época se les dio muy duro. Utilizamos todos los medios y todos los mecanismos para intentar destruir esta invasión, acabar con ella. Y por supuesto se utilizaron rifles de las características, no voy a decir del Barrett, pero bueno, entonces había alguna forma de fusil que permitía algún tipo de lujo para poder defenderse de los franceses. Había francotiradores. Pero el esquema es este. El país B invade al país A y el país A se defiende. En la Segunda Guerra Mundial, no penséis que esto de los francotiradores es nuevo, hubo un tipo que se llamaba Vasil Zaitsev. Vasil Zaitsev, quien defendió Stalingrado, era un francotirador que produjo ni más ni menos que 200 bajas. Pero la situación era la misma. Los alemanes habían invadido Rusia y por supuesto los rusos se defendieron. Era una invasión. Se defendieron. O por ejemplo lo que le ocurrió a Simo Häyhä, un finlandés. El señor Simo, el campeón del mundo de los francotiradores, quien produjo ni más ni menos que 505 bajas oficiales y se dice que hasta 560 y pico extraoficiales, con un rifle de largo alcance. Pero estaba en la misma situación que los españoles y que los rusos. El señor Simo lo que trató era de defender su país de una invasión. Pero lo que nos estamos encontrando ahora con estas últimas películas es exactamente lo contrario. Nos quieren convencer que el país B invade al país A y es el país B el que utiliza esta tecnología maravillosa para acabar y aplastar a ese país invadido. Nos quieren convencer con este tipo de cuestiones que es bueno invadir y que lo hacemos por ellos, y si estamos matando a su gente o a esas personas es porque se lo merecen. ¿Es esto correcto? ¿El análisis? Es totalmente distinto a lo que ocurrió en la Guerra de la Independencia o la Segunda Guerra Mundial. Con el señor Simo, con Vasil y por supuesto con los españoles defendiéndose. Han invadido ellos. ¿Sabéis lo que ha dicho Michael Moore?
Dice que la psicología del francotirador es una psicología de cobardes. Michael Moore, el que hace tantos documentales. Yo a veces me parece un tipo interesante y a veces dice cosas que no son tan interesantes. Precisamente cuando defendía a Hillary Clinton diciendo que era maravillosa. Eso lo decía Michael Moore. Pero tiene cosas también muy interesantes. Hay que cogerse o quedarse con lo bueno. Lo que hacen es que lo que pretenden es utilizar el corazón de aquellas personas que ven esas películas para que empaticen con políticas imperialistas invasoras. Está todo pagado por la CIA o está detrás el aparato militar. Es propaganda. Ojo, que la película debe ser buena o divertida, pero verlo desde este contexto es propaganda. Y además hay cosas muy turbias dentro del aparato de Hollywood. Os voy a hablar de Gary Debord. Gary Debord era un guionista de Hollywood, además muy bueno. Para hacer películas de acción, la verdad es que el tipo tenía madera. Hizo pues la película de Ejecutor, el guión. Algunos diréis que es cutre. Bueno, pues este hombre, la verdad es que esa película se vio muchísimo. Tracks, Pasajero 57, Muerte súbita, Relic, entre otras. Un desafortunado día para el señor Gary, desaparece misteriosamente como que se le hubiese llevado o hubiese ido a otra dimensión. Si el señor Gary, pues nadie le encuentra. Y un año después aparece de manera también misteriosa el señor Gary, con su coche en un lago o en un río, al cual cae desde una carretera imposible, unas cosas extrañísimas. El señor Gary había trabajado para la CIA y aquel día de 1997 tenía previsto entregar un guión sobre la verdad con respecto a la invasión de Panamá. Apareció asesinado. Y además os diré algo, con tintes ritualistas. Cosas muy raras había en ese cadáver, muy extrañas que hacían pensar que se le sometió a una especie de asesinato ritual. A muchos de vosotros sé que os gustan los juegos 3D, en primera persona. Esos maravillosos juegos en los cuales coges unos rifles de asalto y vas entrando en increíbles lugares con paisajes alucinantes, sobre todo de Oriente Medio, con los cuales tienes que hacerte con el control de esos presuntos terroristas. Recordad, país A, país B, no se defienden y tal. Yo en ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con jugadores. Yo sé que esos juegos son muy divertidos, están muy bien como divertidos, pero el contexto que pretenden es un contexto absolutamente nefasto. Y yo les decía a esos jugadores, vamos a ver, ¿cómo es posible que tú estés jugando en primera persona con un tipo que lleva granadas, sistemas de comunicaciones, ordenadores, visión infrarroja, un arma alucinante, munición a aburrir, un apoyo logístico bestial, satélites y por supuesto incluso si hace falta misiles Tomahawk de largo alcance, GPS, etc. La última tecnología. Estás tú parapetado, pertrechado con todo este tipo de cuestiones y estás matando a diestro y siniestro a tipos con un turbante que llevan un Kalashnikov en la mano. Pero ¿dónde está Por favor, explicarme dónde está la moraleja de todo esto? ¿Cómo te puedes presentar como un héroe si estás abatiendo y arrasando a señores que lo único que tienen es un Kalashnikov para defenderse? Que has invadido su país. Que se ha demostrado con los últimos juicios que ha habido en Estados Unidos que estabais torturando a la gente. ¿Cómo se puede defender esta postura de que tú con todo eso estés masacrándolos? Porque son muy malos. Reflexionad sobre ello. Si yo no digo que no juguéis, que me parece muy bien, pero jugad, o si jugáis, o vuestros hijos juegan, reflexionad o hacerles reflexionar sobre la idea de que es un error de contexto. Si el auténtico héroe es el tipo que está defendiendo su país, como nos ocurrió a nosotros, de una invasión.
que ese hombre a lo mejor era un herrero, o era un labrador, o incluso era un periodista, y al final tuvo que coger ese Kalashnikov, ponerse el turbante y defender aquello. ¿Cómo se puede en ese contexto intentar moralizarnos y convencernos de que los invasores son héroes? Que España también lo hizo. Recordar la invasión de América, Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica. Que no fuimos unas monjitas. Hicimos lo mismo. Es una postura insostenible. Y la leyenda negra no es una leyenda, es una realidad. Aquella que hubo con la conquista de América. Y en esta ocasión ocurre lo mismo. Cuando veáis una película de Hollywood, que me parece muy bien y os divertiréis mucho, reflexionad. Cuando veáis un documental en el cual estén intentando convenceros de que esas invasiones son fantásticas, reflexionad, que no son tropas de paz lo que van allí. Cuando veáis un videoclip en el cual la artista cantante está con esas maravillosas tropas haciéndoles compañía y disfrutando de su cercanía, pues reflexionad. A lo mejor es lo que tratan es sencillamente de reclutar a gente, aparte de convenceros, y no lo digo a vosotros, porque por supuesto sois de países ajenos a ese del que estoy hablando. Pero lo que trato de deciros, y con esto acabo ya, es que hay que ser analítico con todo lo que veáis, y más estas cosas, que no os la cuelen. Pues eso es lo que ocurre. Nos intentan adoctrinar con ideas que son sencillamente inmorales. Y no quiero extenderme más, que ya el vídeo ha durado bastante. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.